Dice la palabra del Señor: esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Esta es una lectura de la experiencia de Nehemías cuando escuchó el informe acerca de la situación en que se encontraba Jerusalén. Se angustia, siente dolor en su corazón, pero si leemos y ponemos un poquito de atención a esta clase de oración que él hace, él dice que todos han pecado contra Dios. Entonces, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La oración de humillación en esta fase que entramos, entonces es una fase de orar pensando ya no en los pecados personales tanto, sino ante todo en el pecado de nuestra nación, en el pecado aún de nuestra ciudad, pero no orando como muchas veces nosotros acostumbramos a hacerlo, diciendo esos pecadores, esa gente que está pecando, eso, sino el mensaje es: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es decir, yo me identifico con el pecado de mi nación, yo siento el dolor del pecado porque ha caído la nación y oro pidiendo perdón al Señor por la nación, por el pecado en que ha incurrido mi nación. Así que la oración de humillación nos lleva a esto. Esta noche vamos a hablar un poquito más acerca de esta actitud que debemos tener el ayuno, acerca de la consagración, la santificación y nuestra disposición para Dios. El salmista David en el Salmo 32 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el Salmo 51 otra vez dice el salmista: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces aquí lo que estamos viendo es al salmista, retomando un poquito lo que estábamos meditando en el día de ayer, el salmista reconociendo, después de que Natán le hace caer en cuenta de que él ha cometido un grave error, él inmediatamente, o el paso siguiente, es confesar su pecado, sentir que ha perdido la fuerza espiritual, el vigor espiritual a causa de su pecado, y que la manera de recuperar eso, la manera de restaurar esa pérdida espiritual que ha tenido, es humillarse al Señor. Seamos muy sensibles al Señor, y en eso el ayuno nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, hermanos, viven en pecado y caen en tal condición de su pecado que finalmente creen que lo que están haciendo no es pecado. Espero ser un poquito claro en esto. Es decir, nos acostumbramos tanto a determinado comportamiento, a determinada costumbre, que ya, o aún si creemos que es pecado, ya como que no nos importa si estamos ofendiendo a Dios. Y ese es un grave error, y es una debilidad que la iglesia tiene hoy, liviandad en cuanto al pecado. De esto casi ya no se habla en los púlpitos, preferimos hablar de prosperidad, de confiese la palabra positiva, de que toda esta clase de cosas, pero la palabra de Dios es
es directa en esto, tiene una línea muy recta diciendo el principal problema es el pecado. Y obsérvenlo y verá que hoy la iglesia, hermanos, hemos caído en esa condición. Ahora, el problema entonces es que caigamos en un convencimiento de que somos y que tal vez no seamos. Y esto es muy grave. O como dice Jesús, si la sal se desvaneciere, ya no sirve para nada, solamente para ser hollada y echada para los cerdos. Entonces, el ayuno es un medio eficaz para conseguir o para recibir de Dios santidad. ¿Por qué santidad? Porque cuando el ayuno, yo confieso mis pecados al Señor, cuando hago este sacrificio de poner en régimen mi apetito, de alguna manera espiritualmente se habilitan otras cosas, se despiertan otras cosas. Y entre esas cosas que se despierta es mi necesidad de Dios, mi necesidad de estar a cuentas con Dios. Por favor, yo no estoy hablando de no pecador, de no cometer un solo pecado, de no errar. Estoy hablando de la necesidad de estar conscientes de nuestro pecado. En nuestra vida entonces luchamos con dos partes de nuestra formación, digamos, de nuestra conformación. La una es nuestro temperamento, que de acuerdo a lo que dicen algunos que explican este tema, dicen que es algo que nosotros traemos como heredado y que está allí. Tim LaHaye, que escribió un libro que llama Temperamentos controlados por el Espíritu Santo, él dice que eso está allí y que la única manera de nosotros sobreponernos a esos impulsos, a esos desbordamientos humanos, emocionales de nuestra vida es poner esas áreas al control del Espíritu Santo. Estoy hablando de temas como la ira, como el enojo, como la falta del perdón, cosas que son como la mentira, aún la situación de la inmoralidad. Bueno, todas estas cosas las estoy poniendo allí. Y la otra cosa que conforma este paquete de nuestra personalidad es el carácter, que debe ser moldeado también por el Señor. Entonces, no voy a profundizar en estos puntos porque valdría la pena, pero este no es el momento. Pero lo que quiero decir en este punto es que nosotros debemos ser muy conscientes de que estamos luchando todos los días y que en la medida en que nos descuidamos, que en la medida en que esta carne nos pide cosas y nosotros cedemos, obedecemos, la complacemos, entonces estamos perdiendo también en nuestra vida espiritual. Ayer dijimos que el orgullo y un estómago demasiado satisfecho son bien camaradas, se encuentran bien, ¿no? Hablamos acerca de cuál fue el pecado de Sodoma y dijimos que era la soberbia, la saciedad de pan, o sea, como había abundancia, y la abundancia de ociosidad. Por favor, esos son puntos para tener muy, muy en cuenta. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando en el Deuteronomio capítulo 8, Dios le dice al pueblo de Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y escuchen, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante. Ahora, cuando leemos los versículos
anteriores a estos, encontramos que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, mire, yo los llevé por el desierto, los afligí, los hice tener hambre, los puse en límites con un propósito para que sepan que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de lo que sale de la boca de Dios. Entonces luego les explica lo que acabo de leer en Deuteronomio 8:11 en adelante. Sin embargo, eso fue efectivamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Mire lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 13, versículo 6. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esa causa se olvidaron de mí. Entonces el ayuno en este contexto es una disciplina del cuerpo que tiende a llevarnos a una actitud de humillación al Señor. Señor, no quiero alejarme de ti. Señor, tengo una lucha con mi carne. Señor, hay cosas que me llaman. Es más, aún el mismo ayuno es para mí una lucha porque el cuerpo se rebela. El cuerpo hace huelga y dice, así no es. Pero, hermanos, el ayuno es relacionado aún en la Biblia con el luto. Mire, por ejemplo, dice en la Biblia que cuando murió Saúl y fueron a llevar sus huesos para enterrarlos, dice la palabra del Señor en 1 Samuel 31:13, tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. O sea, el ayuno, el duelo, el luto, todos están relacionados, el dolor. Miren, hermanos, que una cosa muy grave que nos pasa a los cristianos es, ya lo dije y vuelvo y lo digo, es que no nos duele cuando ofendemos a Dios. No hay dolor en nuestro corazón por pecar contra Dios. Y esto es muy grave en estos tiempos, es muy grave en estos tiempos cuando Dios está buscando un pueblo distinto, una iglesia santa, en la que Él está formando su imagen, en la que Él está poniendo su gloria y poniendo su presencia. Entonces, sentir dolor por el pecado personal y también por el pecado nacional puede ser una condición de éxito o también de fracaso en este proceso de la respuesta y de lo que queremos ver en nuestras naciones. Entonces, hermanos, esta noche quiero dejar esa meditación hasta allí. Voy a leer este versículo de Ezequiel que me llama mucho la atención. Es Ezequiel capítulo 9, versículo 4 a versículo 6. Hermanos, para orar por nuestra nación y por sentir dolor por nuestra nación. Dice así la palabra del Señor. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Aquí dice en medio de ella, en medio de Jerusalén. Voy a dejar allí y voy a terminar con esta pregunta. Si Dios enviara hoy su ángel y le dijera, ponga un sello en esas personas que gimen, póngale una señal a las personas que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en Colombia. Pregunta de profundidad. ¿Te pondrían la señal a ti? Pregunta para mí, ¿me pondrían la señal a mí? ¿Qué definitivamente responde esta pregunta? ¿En qué medida nosotros gemimos y clamamos por el pecado de nuestra nación? Así que, hermanos, voy a dejar hasta allí el versículo para memorizar. Hechos 13:3. Hechos 13:3. Que Hechos 13:3 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y Bernabé para la obra que los he llamado. Entonces vamos a orar esta vez por Colombia. Hoy vamos a orar por la educación y vamos a orar por la cobertura de la educación y por la calidad de la educación. Las estadísticas muestran que todavía estamos bajos en cobertura,
Todavía hay muchas personas a los que no tienen el acceso a la educación y también nuestra calidad educativa está en unos niveles bastante bajos. En América Latina estamos ocupando los últimos lugares en calidad de la educación. Necesitamos no solamente tener cobertura, sino también una educación de calidad. Vamos a orar por la educación en Colombia, que la inversión que están haciendo en educación alcance estos niveles de cobertura y de calidad. No olvide orar por su nación. Yo sigo orando por la India. Estaré orando por las mujeres en la India que son bastante maltratadas. Y no olvide orar por usted mismo, sus peticiones. Póngale sus peticiones al Señor. Estoy haciendo mucho énfasis en el tema de nuestra importancia de estar a cuentas con Dios, la confesión de nuestros pecados, nuestra libertad espiritual. Pero no olvide también poner sus peticiones personales al Señor. Que Dios nos bendiga y espero mañana encontrarnos nuevamente. Los que están en ayuno hoy, que Dios los fortalezca. Vamos, que el Señor es nuestra fortaleza. Dios bendiga a todos.